Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air y hoy les contaré la continuación del primer video de spoilers del episodio 8, donde seguiremos viendo los métodos de conquista de Pai. Esta serie estrena un nuevo episodio todos los jueves. La serie está disponible en YouTube solamente para ciertos países europeos, sin embargo también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar este video quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. En el video anterior nos quedamos en la parte donde Pai va a la universidad de Sky a buscarlo. «Estamos aquí, pequeño Sky», dijo Pai. «Suspiras a menudo, ten cuidado de envejecer rápidamente». «Rápido o lento no es asunto tuyo», respondió Sky. «Bueno, te dije que iba a coquetear. No quiero tener un novio que parezca mayor de lo que es», dijo Pai. Sky reprimió el deseo de volver a suspirar. Respiró profundamente para estabilizar su estado de ánimo. «Creo que será mejor que vayas a buscar a alguien más con quien jugar», sugirió Sky directamente. Pero Pai solo sonrió. «Si quisiera jugar con alguien más, no estaría buscándote justo así», respondió Pai. Sky intentó escapar de ese lugar sin importarle que aquel hombre tan guapo estuviera coqueteando con él, porque Sky piensa que ese chico no quiere coquetear con él, lo que quiere es tomarlo a la fuerza. «No seas tan arrogante, si no lo pruebas no lo sabrás», dijo Pai. «Lo probé una vez, por eso sé que no me gustaría», respondió Sky. Sky estaba bastante sorprendido porque al principio pensó que Pai se enojaría al ser rechazado. Sin embargo, lo miraba con una mirada lastimera y preguntando en voz baja: «¿Lo has intentado una vez y no te gustó en absoluto?», preguntó Pai. «No, la respuesta seguirá siendo no», dijo Sky. Sky pensó que Pai estaría realmente enojado, pero ¿quién hubiera pensado que Pai le hablaría como si nada? No es un idiota al que quiera golpear, sino que tiene ganas de reír. Además, ahora Sky puede ver que Pai es realmente guapo. Es un hombre alto y de buena forma, lleno de músculos que ya ha visto en todo su cuerpo. Su piel es oscura, tiene una nariz afilada, ojos claros. Sky lo mira como un hombre increíblemente encantador. Tal vez sea por los hermosos ojos de aspecto dulce y brillante, o los labios que siempre sonríen en la comisura de su boca, o la atmósfera cómoda que crea a su alrededor. Todo lo que puede decir es que Pai es encantador. «Eso no es justo. Eres el único que está en mi corazón», dijo Pai. «¿Cómo puede no ser justo?» «Bueno, no te pedí que te sintieras atraído por mí», respondió Sky. Sky todavía hablaba con calma, queriendo empujar su pecho para mover a Pai, quien estaba bloqueando su ruta de escape. Estaba atrapado entre la puerta que Pai había cerrado con fuerza y la alta figura que aún le bloqueaba con el brazo. «¿Puedes ayudarme dando un paso atrás?», preguntó Sky. Sky no pensó que Pai se rendiría tan fácilmente, pero luego observó que Pai se rendía y daba un paso al costado. Antes de irse, Sky lo mira directamente a los ojos para decirle que puede hablar sobre lo que quiere. El gesto provoca una amplia sonrisa de Pai. «Sky es el más lindo», dijo Pai. «Está bien, habla», ordenó Sky, quien suspiró, pero luego lo miró de nuevo. «Sé que no empezamos muy bien, así que empecemos de nuevo. Me presentaré primero. Mi nombre es Pai». Sky miró a la persona que se presentó, quien tenía una hermosa sonrisa en su rostro, luciendo confiado y seguro de lo que se le escapó de la boca. «¿Eso es todo, verdad?», preguntó Sky. «Todavía no,
porque Non Sky todavía no me dice su apellido, edad, fecha de nacimiento, tipo de sangre, qué te gusta comer, si te gusta ver películas, preguntó Pai, quien tenía fuego en los ojos. ¿Tienes novio?, preguntó Pai rápidamente. Sky no prestó atención a la pregunta, porque él fue quien se acercó hasta que los dos casi no tuvieron espacio entre ellos. Luego miró directamente a sus ojos, levantó la mano y la colocó en el amplio pecho de Pai. Si tengo novio, no necesitas saberlo, porque mi respuesta es ni un solo día. Sky gritó en su oído. Incluso Pai se estremeció. No hay un día en el que el pequeño Sky pueda ignorarme por completo, ¿verdad?, dijo Sky. Solo piérdete, no te aceptaré, pensó Sky. Pero mañana Rain está muerto, volvió a pensar Sky. Al mismo tiempo, Pai seguía pensando que Sky era lindo. Pai admite que desde que conoció a Non Sky hace meses, ha sido completamente adicto a él, especialmente cuando consiguió su número y llamó. Es bueno que sea inteligente, pensó Pai. Por otro lado, Sky encontró a Rain. ¿Hay algo que quieras explicarme?, preguntó Sky a Rain. Rain quiso disculparse usando una voz suave. No tienes que hacer una linda voz, Rain. ¿Por cuánto me vendiste?, preguntó Sky. No te vendí. Bueno, Pi me dijo que tú y él se conocían, respondió Rain. Si fuera un conocido, no tendría que preguntarte, dijo Sky. Bueno, Pai dijo que esa noche en la carrera, él fue quien te sacó y olvidaste tus cosas con él. Sky confirmó que Rain es demasiado inocente, así que dejó de estar enojado con él. Entonces, ¿por qué tendría que engañarme para preguntarme por ti?, preguntó Rain. Incluso Sky quedó perplejo, mirando los grandes ojos que lo miraban con curiosidad. ¿Cómo voy a saber eso?, preguntó Sky. Oh, si no lo sabes, ¿cómo lo sabría yo? Pai aparece a menudo en la casa de Payu. Ahora, además de tener cuidado con Saifa, también tengo que tener cuidado de que Pai aparezca tocando el timbre de la casa, respondió Rain. ¿Por qué motivo estás tan preocupado? ¿Y por qué siempre estás con Payu?, preguntó Sky. De repente, las mejillas de Rain se sonrojaron. No tienes que preocuparte. Estás con él desde el comienzo del semestre. No hay tiempo que perder con Payu, dijo Sky. ¿Tienes que decirlo en voz alta?, preguntó Rain. ¿Qué te preocupa? Todos saben que Payu es tu novio, respondió Sky. En las vacaciones del último semestre, Payu vino a mostrar su poder frente a los juniors de todos los años, anunciando su propiedad sobre Rain. Cuando llegó el nuevo semestre, todos sabían que Rain ya estaba tomado. No importa lo fuerte que hable Sky, no había nadie que estuviera sorprendido. Aunque tal vez sí, aquellas personas que apuntaban al corazón de Payu y ahora tienen el corazón roto. Tan pronto como escuchan el nombre de Rain, varias personas salieron del salón de clases. Ple es la hermosa chica de su clase a la que Rain solía coquetear, y Pi-son es el hermano de Ple, un senior que adora a Payu más que a los dioses. Cuando los dos hermanos supieron que Rain fue quien conquistó a Payu, sus ojos ardieron. Finalmente, Sky podía tomar revancha de lo que Rain ocasionó, así que lo dejó solo en medio del pasillo, esperando a que los fans de Payu lo rodearan. Sky estaba a punto de regresar a la habitación cuando Joy, la hija del dueño del dormitorio, salió corriendo de la oficina de vidrio en el otro lado del edificio y lo llamó. «Un hombre guapo dejó esto para ti», dijo Joy. «¿Qué?», respondió Sky, mientras entrecierra los ojos para mirar el ramo de girasoles. No solo una flor, es un ramo de flores enorme con muchos girasoles de color amarillo brillante, envuelto en papel marrón atado con un lazo blanco. Era tan magnífico que el destinatario apenas se atrevió a extender la mano y preguntó para estar seguro. «¿Estás seguro de que es mío?», preguntó Sky. «Eres el único Sky que vive aquí», respondió Joy. Sky se mostró reacio a aceptar el ramo, aunque en el fondo de su corazón se imaginaba la cara de la persona que lo envió. «¿Un chico guapo lo trajo?», preguntó Sky. «Sí», respondió Joy. El mismo Sky no esperó obtener más que eso,
porque inmediatamente se dio la vuelta y dio un largo paso hacia la entrada de salida, pero luego sacó su teléfono y leyó un mensaje que había recibido. «Espero que te guste». El mensaje que aparece en el teléfono es la respuesta sobre la persona que envió este ramo. Tan pronto como leyó el mensaje, decidió llamar a esa persona. Sky pensó que debía cortar la llamada al escuchar la risa de Pai al otro lado de la línea telefónica, pero debido al pesado ramo de flores en su mano, solo habló. «¿Eres tú quien envió estas flores?», preguntó Sky. «Sí, fui yo. ¿Te gustan?», preguntó Pai. «¿Por qué me envías flores?», siguió pensando Sky. «Debe haber una razón para enviar flores a la persona que te gusta», respondió Pai. Sky frunce el ceño, pero aún así pregunta con calma. «¿Puedes venir y llevarte las flores?». «No, no tengo tiempo. Estoy ocupado últimamente. Me costó mucho trabajo encontrar tiempo para enviarte estas flores», respondió Pai. «Entonces, ¿por qué rayos me las trajiste? Nunca dije que quería flores», pensó Sky. Luego Pai dijo: «Te regalé girasoles porque el cielo y el sol están emparejados, y aunque no puedo ser el sol, quiero que el pequeño Sky vea el girasol y sepa que quiero estar contigo». Sky podría jurar que acababa de escuchar la frase más mala de su vida, así que solo se calla. Sky solo escuchó una risa suave de Pai. «Oh, tengo una reunión ahora. Debo colgar la llamada. De todos modos, no olvides poner los girasoles al lado de tu cama. Cuando los mires a tu alrededor, sentirás que duermo contigo esta noche», dijo Pai de buen humor, y luego colgó el teléfono con tristeza. Sky solo tenía sus ojos fijos en el ramo de flores, pero luego rió a carcajadas. ¿Quién hubiera pensado que un hombre tan guapo diría algo como eso? Esa frase de poner las flores en tu habitación y pensar que de esa forma dormiríamos juntos. No hay manera, pensó Sky. Bueno, el cielo no quiere tener pareja, entonces vamos a jugar colocando estas flores en la basura, dijo Sky. Bueno amigos, eso fue todo por este video. En el próximo video seguiré contándoles sobre la historia de Pai y Sky. Espero que les haya gustado este video. ¿Qué opinan de la forma tan ruda de rechazar a Pai? Nos vemos en el próximo video. Bye bye.